Hola, buenos días, mi nombre es Yolanda Karina Hernández Salazar y en este video les presentaré mi reporte de lectura acerca del libro El contrato social, escrita por el autor Jean-Jacques Rousseau. En este libro lo que se analiza es cómo se forma una sociedad, de dónde surge el poder político y cuál debería ser la relación entre los ciudadanos y el Estado. Elegí este libro porque fue el que más me llamó la atención entre las opciones. Aunque fue escrito hace años, yo creo que sigue abordando temas y problemas que seguimos teniendo hoy en día, como lo es la desigualdad, el abuso de poder, la falta de participación ciudadana, la inconformidad de los ciudadanos ante las leyes y ante los gobiernos también. A lo largo del video no solo les compartiré las ideas que tenía el autor, sino que también les compartiré mi opinión personal relacionado al texto con situaciones y ejemplos que vivimos hoy en día los ciudadanos. Bueno, pues ahora les voy a dar el contexto del autor y la obra, cómo fue y en dónde se fue originando. Bueno, pues sabemos que Jean-Jacques Rousseau escribió el contrato social en un contexto donde los reyes gobernaban. Esto quiere decir que tenían el poder absoluto los reyes y el pueblo no tenía ni voz ni voto. La desigualdad pues era muy evidente en esos siglos y la mayoría de las decisiones se tomaban sin considerar a la población. Bueno, pues Rousseau empieza a cuestionarse este sistema y propone que el poder legítimo solo pueda surgir de un acuerdo entre las personas. Yo creo que esto me parece muy interesante, ya que nosotros vivimos en un sistema democrático, pero muchas veces las personas sienten que su opinión no se toma en cuenta o solamente preguntan por compromiso. Yo creo que un ejemplo claro es cuando se toman decisiones importantes hoy en día, como lo es las reformas, aumentos de impuestos o algún cambio de ley. Se puede decir que algunas veces lo hacen sin consultar a los ciudadanos o sin explicar claramente el por qué se están haciendo esos cambios y cómo es que nos benefician a nosotros como ciudadanos. Rousseau plantea en el libro que los seres humanos aceptan vivir bajo reglas, porque solos no pueden garantizar ni su bienestar ni su seguridad. Sin embargo, al leer esto, pues en la realidad actual me resulta imposible no pensar si ese acuerdo sigue siendo justo. Bueno, pues hoy en día nosotros cumplimos con leyes, pagamos impuestos, tenemos que respetar normas y a veces aceptamos restricciones que nosotros no queremos. Pero muchas veces no se ve reflejado el sacrificio que uno hace para una mejora en la vida, mejores condiciones de vida, y esto genera una sensación de engaño, siendo que solamente el contrato social fuera un simple papel y pues no se pusiera nada en práctica. Bueno, pues Rousseau introduce el concepto de voluntad general, que no es lo mismo que la opinión de la mayoría, sino que aquello que realmente beneficia a toda la sociedad en conjunto. Bueno, yo creo que esto es uno de los puntos más difíciles de aplicar hoy en día, debido a que muchas decisiones se justifican diciendo que la mayoría lo quiso, pero en realidad son por otros intereses, ya sean políticos, económicos, empresariales o privados. Un ejemplo actual es cuando se aprueban leyes y estas leyes afectan al medio ambiente, diciendo que estas van a beneficiar lo que es proyectos económicos. Rousseau afirma que obedecer la ley también es un acto de libertad. Siempre
y cuando esa ley haya sido creada por nosotros mismos. Pero esta idea solo funciona si las leyes son justas y se aplican por igual. Actualmente muchas personas obedecen la ley, pero no por convicción, sino por miedo a las consecuencias que ésta tenga. Esto transforma la obediencia en imposición, mas no en libertad. Cuando vemos corrupción, impunidad o privilegios para otras personas, se rompe el principio de igualdad y la ley pierde respeto y autoridad moral. Desde mi perspectiva, yo creo que una ley que no se respeta ni se cumple de manera equitativa deja de ser un acuerdo social y se convierte más en una herramienta de control. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del poder y los gobiernos actuales. Rousseau critica el poder absoluto y advierte que ningún gobierno es legítimo si oprime a su pueblo. Esta idea resulta especialmente impactante al observar la realidad actual, como hoy en día muchos gobiernos dicen ser democráticos, siendo que actúan de forma autoritaria cuando son cuestionados. La represión de protestas, la censura y la criminalización de la opinión pública muestran que el poder no siempre escucha a quienes debería de representar. Yo creo que cuando un gobierno teme a la crítica, demuestra que ha perdido contacto con la voluntad general. El poder que no se somete a la ciudadanía deja de ser soberano y se convierte en una amenaza para la libertad. Bueno, pues ahora hablaremos acerca de la desigualdad y la justicia social. Rousseau defiende la igualdad como base del pacto social, no una igualdad absoluta, sino una igualdad ante la ley y los derechos. Sin embargo, hoy en día vivimos en sociedades completamente desiguales. Existen personas que parecen vivir completamente fuera del alcance de la ley, mientras que otras enfrentan castigos severos por faltas menores. Esta desigualdad rompe los esquemas completamente y el contrato social, porque el acuerdo deja de ser justo y se vuelve selectivo. Desde mi punto de vista, una sociedad donde la ley no protege a todos por igual no puede llamarse libre ni justa. Por más discursos políticos que existan, no creo que sea la manera. Para finalizar, el libro El contrato social de Jean-Jacques Rousseau es una obra que explica cómo se forma la sociedad y de dónde surge el poder político. A lo largo del libro, el autor va analizando la transición del ser humano desde un estado de libertad natural hacia la vida en comunidad, donde se establecen normas que regulan la convivencia entre los individuos. Rousseau plantea que al vivir en sociedad las personas acuerdan someterse a leyes con el objetivo de garantizar la seguridad, orden, protección de todos. Este acuerdo no elimina la libertad, sino que la transforma en una libertad la cual existe dentro del marco de reglas aceptadas colectivamente. Un elemento central del texto es la soberanía popular. Según Rousseau, el poder legítimo reside en el pueblo y se expresa a través de la creación de leyes. Estas leyes deben reflejar la voluntad general, entendida como aquello que busca el bien común y no intereses solamente individuales o particulares. Por esta razón, ningún gobernante puede ejercer autoridad absoluta ni situarse por encima de la ley. Y finalmente, el autor explica que la obediencia a la ley es válida únicamente cuando ésta surge del consenso social. De este modo, la autoridad política se fundamenta en la participación y en el respeto a la igualdad jurídica. Cuando las leyes se aplican de forma equitativa, se mantiene el equilibrio entre la libertad y el orden social.